Hola, hola, bienvenidos al podcast de los Chabubus, o como nosotros nos gusta llamarlo, nuestro descenso a la locura. El día de hoy, por fin se alinearon los astros y tenemos la casa completa, iniciando por mí, su servidora, Marimara Rona. La estudiante de cuarto semestre, Alice Ceballos. Al estudiante de sexto semestre, Dana Lizeth Gutiérrez Martínez. El estudiante de cuarto semestre, Aldo Rodrigo Galán. Y pues para terminar, con broche de oro, la estudiante de medicina de cuarto semestre, Dariana Hernández. El día de hoy vamos a estar hablando de el estreñimiento y la diarrea. Principalmente agarramos nuestra inspiración del podcast Medicina de Impacto, en específico del capítulo 15 de la temporada 5, donde tuvieron como invitado al gastroenterólogo, el doctor Luis Raúl Valdovinos García. Para iniciar de nuestro podcast, vamos a contar algunas de las experiencias que nos motivaron a escoger estos temas. Pues más que nada, cuando yo siento que una de las formas en las que nos motivamos escoger más que nada estreñimiento y lo que es la diarrea es nuestra experiencia como pues médicos cirujanos, ¿no? El conocer a gente que a través de lo que es el estrés de la facultad, de la carrera o incluso tener pues familiares que ya tengan estas enfermedades, pues se vuelve una experiencia de primera instancia, ¿no? Sí, justamente me parece divertido que hace unos días estaba viendo una película bastante común que se llama Amor de Calendario. No sé si ya la habrán visto. No. Es una película que está en Netflix que casualmente hay una escena particular que su tía le da a ella una bolsa de laxantes pensando que era otro tipo de medicamentos. Y al final de la película, pues esta chica sale corriendo para el baño, pero como estaba disfrazada tenía como que un corset que le apretaba. Entonces su pareja en ese momento intentó como que quitarle eso porque estaba a punto de necesitar ir al baño. Y me da risa porque no alcanzó a llegar al baño. Fue muy divertido, la verdad. Y justo estaba viendo que ella justo estaba sufriendo mucho de problemas intestinales. Me imagino que justo este peristaltismo que estaba pasando por su estómago estaba muy alterado y eso le estaba causando mucho malestar. Otra razón es porque somos mexicanos, en la cual no tenemos una correcta alimentación y pues del todo debido a esta siempre solemos tener problemas gastrointestinales. A mí en lo personal, el otro día me salió en mis recordatorios de Google Fotos cuando mi hermana, en ese entonces trabajaba en plataformas, la internaron porque tuvo un golpe de calor y luego cuando le hicieron un ultrasonido, vieron que su intestino estaba completamente lleno de heces y le tuvieron que hacer un enema evacuante y cómo me burlé de ella en ese momento. Y entonces recordé que esta experiencia me ayudó a entender más acerca del estreñimiento cuando lo estuve estudiando. Y bueno, principalmente es un tema que afecta a la población en general bastante, ¿no? Es muy común este tipo de personas que sufren de este padecimiento y más en ese tipo de personas que también tienen mucho estrés en lo que es su ambiente laboral, de trabajo o en el ambiente donde están. Y pues obviamente es importante que tengan un poco de conocimiento de cómo es que se lleva a cabo eso. Nos parece muy interesante compartirlo con todos. Justo me llama la atención que uno de los factores que contribuye mucho a lo que es el estreñimiento es la edad, que muchos mencionan en los libros de texto que entre más grande eres, pues más probabilidad hay que lo cause. Pero pues ahorita con todo el estrés que tienen los estudiantes y que somos personas jóvenes y sufrimos de esto, pues vemos que no es una patología que solamente sea para enfocado a adultos mayores, sino que es en la población en general. Sí, de hecho aquí viene lo importante, ¿no? El cómo es nuestra alimentación influye tanto y cómo es que a lo largo del paso de los años ya hemos perdido eso de decir que el estreñimiento era una patología de las personas grandes, sino que se ha vuelto una patología que pues ya se va a presentar en personas muchísimo más joven de 20 años a través de la mala alimentación, del entorno del que estemos, se va a volver más frecuente y ya los estudios se van redireccionando o actualizando a cambiar las edades de cuándo se van a dar estas patologías, ¿no? También nos llamó la atención que en el podcast de Medicina de Impacto nos hablan acerca de cómo el síndrome de colon irritable va a tener episodios variados de entre estreñimiento y episodios de diarrea. Entonces, para iniciar con el estreñimiento significa movimiento lento de las heces por el intestino grueso,
a menudo asociado a la acumulación de grandes cantidades de heces duras y secas en el colon descendente, debido a una absorción excesiva o una insuficiente ingestión de líquido. No olvidemos que a base del estreñimiento tenemos otras enfermedades que aseveran esta condición, que actúan de manera secundaria, como son los divertículos, las hemorroides y las úlceras, que por esta razón pues aseveran más la enfermedad y ciertos trastornos que vienen acompañados de estas. Su tratamiento pues es quirúrgico. Justo hablando particularmente de lo que Dana menciona, el estreñimiento también es más como que un signo, ¿no? Porque hay muchas patologías que en general pueden causar este signo, como lo es el estreñimiento, en el que, por ejemplo, se nos menciona lo que es el megacolon, que básicamente, o en palabras más sencillas, es una acumulación de materia fecal en una parte del colon. Eso va a provocar que se inflame y muchas personas lo confunden con lo que es la colitis o una infección bacteriana, cuando realmente más que nada es una acumulación de materia fecal en esa parte. Bueno, igual hablando mucho de lo que es el estreñimiento, hay que recordar nosotros como estudiantes o las personas que nos han dirigido que son estudiantes de medicina, que saber que pues realmente el estreñimiento es una falta o una hipomovilidad de lo que es el intestino grueso, es donde más se nos va a dar, ¿no? Y que justo como decía Liz y como decía Dana, hay muchas patologías que pueden dar esto como un signo, no necesariamente es una enfermedad en sí, pero también hay que aprender cómo a diferenciarlas, ¿no? Y también llevar esto a niveles de diagnóstico que el paciente no sean tan invasivos o a menos que se requiera, ¿no? Otra cosa es que el estado de ánimo influye mucho en la salud gastrointestinal de la persona. Mayormente hay personas a las cuales cuando están en un alto nivel de estrés tienden a tener estreñimiento. Y principalmente que hablamos de lo que son las personas que están estudiando, en este caso medicina, también hay mucho que ver es la alimentación que tienen. Ya como mencionó Dana, como mexicanos tenemos cierta facilidad por cierto tipo de alimentación, en este caso grasa. Gracias a Claudia ya no vamos a tener ese problema. Sí, Eso iba a decir gracias yo, a Claudia. México saludable. gracias, Gracias. Pero igual justo, pero aunque es una buena acción, es muy es muy difícil implementarlo en las personas que ya están muy, pues bueno, en nuestra edad, ¿no? Que están en sus veintes y que toda su vida han llevado una alimentación muy diferente, ¿no? Que nosotros tenemos a veces una dieta muy basada en azúcares Y es que si te das cuenta, o igual en ese tipo de harinas, dietas. ¿no? O sea, justo en las galletas, como Ujú. decía, ¿no? Igual a veces nos falta lo que es la falta de fibra, ¿no? Pero eso igual lleva a otras cosas. Y es que también nosotros como estudiantes de medicina a veces nos faltan 2 horas de clases y luego ya nos vamos a nuestra casa y decimos, ¿para qué me voy a dar el tiempo de comer algo cuando ya voy a llegar a mi casa y voy a comer? Entonces solo buscamos algo rápido o algo que nos ayude a saciar esa pequeña hambre que tenemos y es entonces que caemos o repetimos los ciclos de comer galletas, comer sabritas, comprar un refresco, porque realmente no queremos comer algo abundante, queremos comer algo pequeño, un snack, snackear. Bueno, continuando con el tema, es importante aclarar que durante la infancia es importante enseñarle a nuestros niños acerca de sus reflejos intestinales y enseñarles a que deben de ir al baño y hacerle caso a su cuerpo para que puedan ir en esos momentos cuando tengan la necesidad. Porque también es importante recalcar que el estreñimiento, cuando no se defeca, si aparecen los reflejos correspondientes o si se abusa de los laxantes, estos reflejos van a ir perdiendo su fuerza paulatinamente y van a presentar lo que es la atonía en el intestino. Ahí justo quería llegar justo con lo de la alimentación, el cómo a veces nosotros como mexicanos normalizamos el hecho de no ir al baño tan seguido, decir que, ay, es porque de seguro no tengo una buena alimentación o me baso en Y te harinas, en comes tu cosas. torta de tamal. Exacto, ¿no? Exacto, o sea, son estas cosas, ¿no? Decir que tal vez es normal estar tapado, que, o sea, como se dice, pues normalmente. Normalizamos. Ajá, exacto, normalizar el hecho de no ir a un especialista como podría ser un gastroenterólogo o incluso ir con tu médico familiar para que más que nada te oriente, ¿no? Y llevarnos más que nada de las redes sociales, como pues el TikTok, ¿no? Encontrar las cosas o la fibra esa que podemos encontrar en las farmacias y todo, y que tal vez puedan agravar más
lo que son nuestros problemas intestinales, provocando justo lo que decía Marimar, que es una atonía, el enseñarle a nuestro cuerpo que ya no es necesario, que tal vez necesitemos pues de otras cosas o que hay una mejor forma que ya no es la fisiológica de provocar el ir al baño, ¿no? Para curar este estreñimiento. Ahora sí que como diría mi compa el Shrek, mejor afuera que adentro. Otro punto muy importante que pues la verdad es muy primordial es que el estudiante no siempre tiene la solvencia económica y a veces una comida completa que son unos huevos con arroz, con verduras, pues normalmente está fuera de lo que es los costos con los que porta un estudiante. ¿Y qué es lo que sale más barato? Pues la comida chatarra, unas sabritas, unas galletas, una coca, un chocomil, y al fin y al cabo pues está lleno de azúcar y de carbohidratos. Bueno, ahora sí que pues yo les voy a contar de mi experiencia personal que ustedes pueden tomar como un caso clínico y ya ustedes me comentan qué piensan ustedes al respecto. Y es que entre los principales factores de riesgo que tenemos para padecer el estreñimiento, pues es la alimentación, ¿no? Justo como están mencionando, una dieta baja en fibra, no tomar el agua adecuada. Ahora que estamos mucho en lo que vivimos en una zona bastante El calurosa, pues sedentarismo. justo la ingesta, el sedentarismo, no hacer ejercicio, como que son factores o los principales factores que van a causar este estreñimiento, ¿no? Em, Sin embargo, yo personalmente les puedo decir que tengo una alimentación bastante controlada por mi nutrióloga, que es una alimentación que tiene que ser alta en fibra. Y precisamente por esto de vivir en zonas de calor, pues me veo en la necesidad de tomar mucha agua durante el día, ¿no? Y también regularmente hago ejercicio. Aún con todo esto, yo he sufrido de problemas de estreñimiento desde hace 5 años, que es un tiempo relativamente importante, justo como nos mencionan en el tema o en el podcast de medicina de impacto, el tiempo de evolución de la enfermedad te habla mucho sobre lo que podría ser, ¿no? Entonces, al descartar estos factores de riesgo, yo siempre me he preguntado cuál es la razón por el estreñimiento, ya que es algo bastante poco común que suceda, ¿no? O sea, el estreñimiento, si bien es un tema común, el hecho de que sea por otro factor diferente a este no es tan común y es muy difícil de diagnosticar. Justo yo hace como unos 5 años empecé con estos episodios de estreñimiento y aunque parezca muy poco de creer, yo he pasado hasta 2 semanas enteras sin poder ir al baño. Justo se vio más agravado desde que entré a la Facultad de Medicina y yo creo que estos niveles de estrés como que potenciaron mucho lo que son estos problemas. Es una patología muy incómoda, ya que justamente por los horarios y estar todo el día, cosas que para gente común como estar sentado en clase es fácil, para mí es un tema muy doloroso porque justo la posición de cuando estás sentado te causa mucho dolor porque estás aplastando todos tus órganos. Entonces sí es un tema doloroso, es un tema incómodo porque la ropa no te cierra la mayoría del tiempo por la inflamación y la distensión que tienen esta patología que causa, ¿no? Eh, pero justo por la necesidad de esto me vi en la necesidad de empezar a tomar lo que son los laxantes. Una mala decisión para algunos y tal vez una buena decisión para mí, Muy mala. porque pues yo digo, ya llevas 2 semanas sin poder ir al baño. ¿Qué haces? ¿Te aguantas? ¿Te tomas un laxante? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tomas piñarín. Yo siento, a mí algo que me sorprende mucho de justo los laxantes, ¿no? O sea, yo creo que nunca había conocido a alguien con el problema de estreñimiento a este nivel. O sea, siento que en familia tal vez es mucho más común. Justo aquí hay otro factor que no me acuerdo si hemos tocado, pero es el sexo del paciente. Estos factores, o sea, No, a mí no el me sexo pasa mujeres. femenino es muy importante. Nosotros podemos tener, no sabemos si hermanos o papás, abuelos o incluso tus parejas. Vas a notar la diferencia entre las veces en que tal vez estén terminando una comida juntos y tú dices, ah, no voy a ir al baño, tú como mujer, ¿no? Pero ves a tus personas cercanas y dices, especialmente los hombres, ¿no? Que comen y están yendo directo al baño, ¿no? Entonces, obviamente es algo que si sientes como el estreñimiento y todo, pues es algo que dices, ay, qué ganas de poder hacer eso, de poder
que tu intestino tenga la capacidad de ir tantas veces al baño, ¿no? Y a mí algo que me sorprende mucho del caso de Liz a lo largo de que la he conocido es que este estigma de que nosotros decimos es que no comemos fibra, es que tenemos que comer más fibra. Y a mí me sorprende el hecho de cómo nosotros normalizamos el que, ok, tenemos que comer fibra, ¿no? Pero en este caso de estreñimiento crónico, el tener una base dieta de fibra aún así no te garantiza el ir al baño, ¿no? Y es por eso que pues vamos a recurrir a tomar laxantes, que en estos casos yo sí apoyo el hecho de que ella los tome, porque yo siento que es muy incómodo como persona el no poderte sentar ni 10 minutos sin empezar a tener dolor. O sea, yo tuve una experiencia hace como un mes, no, hace como una semana, que realmente comí algo con esas épocas de calor que yo siento que ya fue muy pesado para mi estómago y me causó como un dolor y una distensión abdominal. Entonces dije, después es el dolor que siente Liz, pero ya lo siente diario. Yo lo sentí que 2 horas el no poder sentarme erguida en una silla. Imagínate vivir con esto pues diario, ¿no? Eso es algo que realmente justifica el hecho de usar medicamentos aparte de lo natural que vendría siendo lo Te mejor, comes ¿no? un sándwich y te inflama. Justo. Justamente hablando de lo que estaba diciendo Darian, no sé si a mis demás compañeras les pase, pero yo por eso espero mi periodo con mucha ansia, porque se me hace más fácil ir al baño cuando estoy en mi periodo. Esto puede tener diversas razones, como cuando los niveles de progesterona disminuyen y provoca un mayor movimiento de mis músculos intestinales, o cuando las prostaglandinas aumentan y causa que las contracciones intestinales aumenten la motilidad. También los cólicos ayudan a que haya más del baño, pero también una mala parte de esto es que también te dan punzadas en el ano. Entonces es un dolor horrible, no se lo recomendaría a nadie. Es más, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Uno puede estar sentada así normal y luego, ¡ay! Te llega la punzada. También nosotras como mujeres menores de 25 años constantemente estreñidas tenemos más riesgo de padecer apendicitis. ¿Por qué? Por la presencia de los fecalitos. Pues bueno, eso por parte de mis compañeras, la verdad que sí se parece una situación muy complicada y muy dolorosa para lo que son ustedes. Por parte quizá de mi sexo, es un poquito más sencillo porque tenemos un poco más de esa capacidad del intestino de poder ir al baño más veces o poder disfrutarlo, entonces pues no, a veces creo que no logramos dimensionar ese tipo de aspectos, ese tipo de cosas. Igual yo me gustaría mucho compartir sobre mi experiencia, porque yo sí he tenido estreñimiento pues durante toda mi vida y yo sí he llegado pues al punto de que he tenido lo que es un estreñimiento tan severo que me ha causado lo que es apendicitis y posteriormente peritonitis. Entonces, yo fui con la doctora y la doctora me mandó una dieta totalmente alta en grasas, que yo debo de tomar mucha agua, claro que es grasas saludables, lo que es aceite de oliva, aceite de coco, lácteos, pero eso sí, súper baja en gluten. Y entonces lo que es esa dieta yo ya la tengo marcada de por vida. Lo que sí me dijo mi médico es que yo tengo que cuidarme mucho de lo que son los laxantes, si los puedo evitar por completo, los evito, porque pues a la larga el uso concurrente de lo que son los laxantes causan lo que es este intestino perezoso y posteriormente puede causar lo que es melanosis. Entonces, ya con todos estos puntos, pues sí, podemos recaer de nuevo que la alimentación influye mucho en cuanto a la salud intestinal. Sí, justamente comentando lo que Dana dice, en mi caso, mi doctora me recomendó una dieta alta en fibra. O sea, la mayoría de la comida que tengo es a base de lechuga, tomate, todo lo que sea verde que te imagines, lo como, ¿no? Y mucha agua. Me mandaron probióticos para ir al baño. De hecho, son muy caros, la verdad. Y justamente en el podcast ahí dicen que los probióticos están enfocados a un tipo de enfermedad y patologías que sean. Eso me llamó mucho la atención del podcast de medicina de impacto, ¿no? Pero desgraciadamente estas dietas son bajas en azúcar y justo me causó mucho lo que es la abstinencia al azúcar y me costó mucho mantener este tipo de dieta.
También me mandaron esos licuados verdes que se hacen con apio, con nopal, con jugo de naranja, que te las tomas en las mañanas y en las noches antes de ir. Y hubo un tiempo en que pude dejar los laxantes gracias a la dieta, pero otro problema me empezó a pasar y es que cuando iba al baño tenía sangrado perianal. Entonces era de que un poquito, yo hacía muy poquita cantidad de heces y aún así se enchumbaba el baño en lo que es sangre, ¿no? Justamente me llama la atención porque has escuchado que dicen que los estudiantes de medicina tenemos todas las patologías porque apenas leemos algo dicen, tengo esto. Ya literalmente me leí todo lo que es el tema de trastornos del libro de fisiología y ya sentí que tuve tres de los trastornos. Yo siento que puedo tener megacolon, siento que puedo tener el síndrome del intestino irritable, siento que puedo tener hipomotilidad intestinal, justo. Y me parece llamativo como que alentar a los médicos, que algo de lo que se nos repite mucho en lo que es la facultad es que no tratamos análisis, no vamos a tratar un resultado, no estamos tratando a un paciente. Y que es importante escuchar lo que el paciente nos está diciendo, porque al menos en mi caso he ido a muchos doctores y me dicen, toma más agua, come más fibra, pero siento que al no conocerme no saben que, Claro, o más que nada ajustarte la dieta a conforme a tus necesidades. claro, Por ejemplo, si nos podemos a diferenciar, mi dieta fue totalmente distinta a la tuya. O sea, mi dieta fue totalmente pura grasa, o sea, grasas. Yo puedo comer algo frito, tengo que comer cosas fritas. claro. Y justo eso, ¿no? Que cuando vas a un doctor, como que no confían en ti, no confían que realmente te está diciendo, es que tomo agua, es como fibra, es que hago ejercicio y no te creen esta parte. Y ellos piensan que muchos de tus problemas se trata de esto, cuando realmente podría haber otra patología que la esté provocando. Sí, aquí siento que es algo que es muy importante recalcar, que a veces justo lo que decía Liz, no vamos a tratar a el diagnóstico ni a la enfermedad, vamos a tratar a la persona. Entonces, a veces es muy importante regresar a lo básico que nos van a enseñar en la facultad, que son las clínicas, regresar a lo clínico. El tal vez darte el tiempo como doctor Explorar a tu de paciente. explorar, de platicar con ellos y empezar, pues a veces hay que confiar, ¿no? También Al final siento que eso la consulta es como formar un vínculo. justo, igual a veces es muy importante dejar de esta parte de que todos los pacientes van a mentir o que no te van a decir todo, ¿no? Incluso a veces hay que confiar en ellos. Si te están diciendo que tal vez comemos fibra y que sí, pues es tal vez cambiar la dieta, es incluso llevar un Modificarlo. control, es un control de lo que es la parte pues médica con la parte fisiológica, con la parte del paciente, que se siente cómodo, qué le hace falta, cómo hacerle la vida más tranquila, es mejorar su calidad de vida, Más ¿no? humano al final, ¿no? Igual, aparte de lo que son los diagnósticos, es muy importante, pues obviamente intentar no ser tan invasivos porque igual comúnmente lo que es la población no se acostumbra mucho a la parte del tocamiento de la parte del abdomen, no les gusta nada lo que es la parte o hablar de lo que es el intestino, porque se tiene este pudor, ¿no? El que los procedimientos a veces de diagnóstico sean tan invasivos los hace sentir muy cohibidos. Entonces nosotros tenemos que ser muy humanos con el paciente y decirle, tal vez mandándole primero análisis que no sean tan invasivos a menos de que ya sean muy necesarios, que es lo que nos decía el podcast de Medicina de Impacto, ¿no? Justo como dice la doctora Silvina Hernández, hay que volverse detectives. Exacto. Ahora sí es como el meme de la ginecóloga dándome mi espacio para que me desvista cuando ella está a punto de verme todo mi pudor. ¿Nunca les ha pasado que se van a echar un pedito y les sale con premio? ¿No? Bueno, a lo mejor y soy la única. Hablando de la contraparte del estreñimiento, ahora vamos a hablar acerca de la diarrea. Esta diarrea se va a deber al rápido movimiento de la materia fecal a través del intestino grueso. Yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando Salud Pública 2, nos hicieron estudiar la parte de la diarrea de las evacuaciones rápidas y una pregunta que vino en el final era, ¿a partir de cuántas evacuaciones al día se le considera diarrea aguda? No me la supe, al final la resolví como pude. Y la verdad que por esa parte es mi experiencia completamente porque es horrible estar ahí y deshidratarse principalmente porque al final estás expulsando agua. Entonces es andar con suero, es tomar, rehidratarte principalmente.
Y ese dolor que estar ahí en el baño sacando, pues obviamente es horrible. Sí, eso es igual. Siento que, ok, aunque no hablamos mucho de lo que es el estreñimiento, hablamos mucho de la diarrea. Siento que es algo del diario, especialmente ahorita que ya estamos en estas épocas de abril, de marzo, de mayo, que son las épocas del calor, que vamos a sufrir de que vas a ver o vas a comprar cosas o frutas y tú no sabes cuánto tiempo llevan afuera en el calor. Ahorita los calores son muy grandes, ya no puedes dejar absolutamente nada que sea comida, alimentos fuera porque el calor lo descompone, ¿no? Y aquí empiezan lo que son las enfermedades de la diarrea, especialmente igual luego entra lo que son los virus intestinales, especialmente en los niños que luego comen o nosotros no les damos la mejor Come alimentación. tierra. Exacto, igual tienen estas, ¿cómo son? Estas picas, ¿no? De comer cosas que no deberían de comer. Y obviamente una de las cosas que más vamos a ver en clínicas van a ser las diarreas, especialmente en esta época. También en el podcast del doctor Valdovinos te mencionan que para diferenciar entre el síndrome de intestino irritable o si es una parasitosis, sobre todo que nosotros aquí en la península somos una zona endémica de diversas parasitosis que pueden causar diarrea tanto en niños como en adultos. Justamente en lo que es la clase de microbiología, hemos aprendido que muchos de estos microorganismos que causan las diarreas son bastante comunes aquí en las zonas, justamente como dice Darian, en zonas donde hay mucho calor y que ella lo recordará mejor que yo, hay un microorganismo que es el principal que causa diarrea en niños. Principalmente yo siento que porque los niños agarran cosas con sus manos y se lo terminan metiendo en la boca y que causan este tipo de infecciones, ¿no? Pero tenemos un montón y hay que realizar cultivos para realmente estar seguros de qué es lo que estamos tratando en este momento y no solo dar los antibióticos sin haber realizado lo que es un cultivo como tal. Sí, justo lo que decía Liz, ¿no? Al igual lo que decía Marimar, ¿no? Que somos una zona muy endémica tanto de diarrea y tanto de estos microorganismos, estos parásitos, ¿no? Y que sí, son tanto el virus como el rotavirus, que es un algo súper normal para los niños menores de 5 años, igual las parasitosis por Giardia, que es una cosa que nos igual hablan en el podcast, ¿no? Que es como un diagnóstico que se le pide a las personas del intestino irritable, porque uno de sus signos que decíamos es que es un periodo de que vas a tener estreñimiento y luego otro periodo vas a tener diarrea, ¿no? Que también va a pasar mucho en lo que es la giardiasis. Entonces, pues se nos manda a hacer como un antígeno, ¿no? Y es para poder diferenciar el saber si es una parasitosis o va a ser algo más. Igual, entonces, con todos estos puntos que ya tocaron mis compañeras, es importante guardar lo que son las medidas preventivas, guardarlo, lavar, perdón, lo que son las frutas, las verduras, no dejar comida, al aire, tenerlos con tapa, guardarlos, si es mejor refrigerarlos, pues, o si tienen a la mano, o sea, para refrigerarlos, hacerlo, ¿no? Porque, pues, mayormente los causantes de todas estas enfermedades son de causa virales o igual pueden ser de causas bacterianas, que son las más comunes. Pues principalmente también es muy visto en, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en personas que tienen hermanos pequeños, que es literalmente es que se enferma uno y luego se puede enfermar toda la familia. Eso es algo muy serio. Justamente hace unos meses antes de entrar este semestre viajé a lo que es la ciudad de Mérida y comí algo que me hizo mal. Tuve un episodio de E. coli y caí yo y a las horas cayó mi mamá y al día siguiente ya estaba mi papá y mi mamá y estuvimos una semana con vómitos y diarrea que no paraba. No paraba, no paraba hasta que tomamos antibióticos porque justamente, ¿no? A veces vas a un doctor y nada más te trata lo que son las diarreas, la reposición de líquidos, pero no se concentran en trabajar lo que es la bacteria. Ya después del el consumo de los antibacterianos, ya fue que empezamos a estabilizar mejor, ¿no? Pero sí, sí, justamente lo que dice Aldo, ¿no? Que se va transmitiendo de toda la familia. Sí, igual aquí es muy importante el saber o diferenciar cuándo es algo bacteriano, a cuándo es Y algo cuando se causa viral y a viral. cuándo es algo de sintomatología de otra cosa, ¿no? El saber, ¿no? Porque obviamente no vamos a tratar todas las diarreas, es decir, sí es muy importante tratarla especialmente en los niños pequeños por la deshidratación que nos va a causar,
pero pues vivimos en una península, ¿no? La península es ahorita en estas épocas es muy calurosa, ¿no? Entonces, para todos es muy importante el tratar la diarrea. Más que nada, la que es bacteriana, que es lo más normal que nos dé lo que conocemos como enteritis, ¿no? Nosotros vamos a conocer la que es enteritis, que es la infección bacteriana más común, que justo Aldo acababa de sufrir, está saliendo de lo que es un cuadro de enteritis, ¿no? Por lo del calor. Y aquí vamos a meter otro tema que es el estrés de lo que es nuestra facultad, o tal vez estrés familiar o estrés de trabajo, no solamente a nosotros, ¿no? O sea, lo que es el estrés o los altos niveles de tensión o las altas emociones que podamos llegar a vivir, ¿no? Creo que también lo que impacta bastante es ya la carrera es estresante como tal. La falta de horarios para comer o la falta de comidas saludables de cierta manera para eso. Pero principalmente también desde mi lado como un estudiante que es foráneo, que es un estudiante que se maneja por sí mismo, que no tiene ese apoyo quizá que de familia que pueda tener alguien local y que en mi caso pues sí ha sido un cambio bastante de cómo era yo en grados menores como preparatoria, secundaria, ahorita en la universidad de ser foráneo, sí es un cambio bastante grande y que obviamente es un factor que puede influir en estas enfermedades. Pues eso que estamos diciendo de la diarrea causada por periodos de estrés es llamada diarrea psicógena y va a estar causada por una estimulación excesiva del sistema nervioso parasimpático que va a excitar en gran medida la motilidad como la secreción de moco en el colon distal. Bueno, sí, justamente yo, a pesar de que padezco de estreñimiento, hubo un examen bastante difícil en primer semestre, que fue el examen de, ay, ¿cómo se llama esta materia que daba la doctora Cecily? Ah, embrio, sobre Embrio. embrio. Justo estaban entregando los exámenes y yo sentía que me estaba yo muriendo. O sea, me dio unos cólicos en el estómago y yo sentía tantas ganas de ir al baño. Y tenía que pasar 50 minutos contestando un examen que ni sabía. Estaban mis niveles de estrés hasta el tope. Yo me acuerdo que para mi primer examen, cuando recién acababa de entrar a la facultad, todavía me acuerdo, fue histología y biología, no, era biología celular e histología, dije el nombre al revés, y era a las 7:30 de la mañana. Yo me acuerdo que ese día no pegué un ojo porque tenía mucho estrés y ya cuando faltaban como 3 horas antes del examen, no me despegaba de mi baño. Y ahí estaba repasando, sentada en el baño de donde tenía tanta náusea y tantas ganas de ir al baño y ni siquiera sacaba nada, solo era esas ganas de estar en el baño. Yo recuerdo casos de amigas, igual casos míos, ¿no? El hecho de a veces, para más que nada, lo que son las épocas de exámenes o exámenes que nosotros decimos, chin, este examen es demasiado importante que 1 hora antes, 2 horas antes, empiezan a sentir estas ganas de ir al baño. Tal vez no son ganas fisiológicas, sino que más que nada sus nervios, el nivel de estrés, las orilla a tener que ir al baño tantas veces, ¿no? Igual yo recuerdo cómo a veces, pues, tenemos personas que, obviamente como médicos, tenemos el mal hábito, igual como mexicanos, no solamente como médicos en formación, de pues automedicarte, ¿no? Entonces no sabemos si es lo correcto, pero se hace, aunque nos ayude en su momento y no sea la causa, pero pues medicar este tipo de cosas no sirve de ayuda si no vas a tratar realmente la causa. Por ejemplo, si tienes una E. coli, no sirve de nada que te den, no sé, loperamida y realmente va a seguir la diarrea porque no estás tratando la bacteria. Que no agregaron, que no mencionaron son las diarreas de causa farmacológica. Por ejemplo, en el caso de las personas con trastornos de depresión o de ansiedad, normalmente se le manda lo que son inhibidores de la recaptación de serotonina, como lo que es la fluoxetina, que tiene efectos gastrointestinales que tanto puede causar diarrea o como puede causar estreñimiento, dependiendo de cómo responda el cuerpo de la persona a la que se le fue recetada. Sí, obviamente, pues en este caso, lo que mencionaba mi compañera Darian de la loperamida, a mí cuántas veces me han mandado, y obviamente eso solo te ayuda a controlarlo, pero si tiene otro tipo de factor, obviamente no te va a ayudar en ese aspecto, o sea, sí o sí vas a tener que ir a consultar, ir a buscar otro lugar donde te den esa atención necesaria que obviamente es muy importante. Y yo la verdad que en mi caso, cuando he ido a diferentes doctores para que me ayuden con ese caso.
por lo general me dan lo mismo, me dan meloperamida para taparme, pero también buscan otras causas como los antibióticos para poder tener ese control y creo que es necesario tener esa capacidad de decir, hey, no solo es esto. Y así como tú dijiste, tú mencionaste, Liz, ser detective, ser de verdad conscientes de lo que hay Claro, que buscar. justamente a mí me ha pasado mucho que, bueno, mis familiares van a consultar y les tratan con medicamentos como la loperamida o les dan los sueros para la deshidratación que causan, pero pues realmente muy pocos doctores les han dado los antibióticos, ¿no? Cuando estamos hablando que la mayoría de las diarreas pues van a ser causadas por alguna bacteria en general. Igual a mí, hay una cosa que tal vez aquí no lo hemos visto, pero es algo que va en aumento, no solamente en lo que es la península, también en lo que es la parte de México, lo que es la diarrea, los vómitos, todos los trastornos gastrointestinales que vamos a presentar después de lo que son las quimioterapias, ¿no? Y a veces están estos remedios naturales que igual son cosas que a veces usamos, como me decía Liz, ¿no? Que ella decía que tomaba jugos altos en lo que son pues verduras, ¿no? Y también algo que me llamaba mucho la atención es que también sufre mucho de lo que son los riñones, ¿no? Entonces, nosotros por querer sanar y poder llegar, siempre vamos a tener una abuelita o alguien conocido que te diga, oye, ¿por qué no tomas mejor un jugo verde? O este jugo tan conocido como el vampiro, ¿no? Que es más que nada remolacha y naranja y todo, ¿no? Que igual son causas de diarrea, o sea, porque si lo preparas muy fuerte, te va a llevar al baño. O sea, son cosas que hay que medir, ¿no? Porque no solamente los fármacos o las enfermedades o las bacterias te van a llevar al baño, sino también, pues, estas cosas que nosotros mismos comemos, ¿no? También algo de lo que no hemos hablado y que parece un poco contradictorio es la diarrea por estreñimiento. Cuando se nos acumulan mucho las heces fecales ya en el intestino, por encima del sigma espástico, van a haber muchas secreciones del colon. Este exceso de secreciones del colon va a dar lugar a un episodio de diarrea que va a durar a lo mucho un día y sin embargo, si seguimos cayendo en el repetimiento de seguir estreñidos, vamos a alternar entre los episodios de estreñimiento y de diarrea. Pues a mí sí me gustaría que mi estreñimiento viniera con una diarrea. Así me evito los laxantes. Ay, No sabes cuántas veces me he arrepentido de que estoy ahí en el baño y hacer popó en bolitas. Yo siento que aquí ya es algo más de cada quien, ¿no? Porque cada quien sufre de cosas diferentes, ¿no? Hay Obvio. gente que se enferma muy poco el estómago, hay gente que vive con estreñimiento crónico, hay gente que vive con el estómago suelto, el intestino suelto, ¿no? Y pues bueno, ya pues para terminar lo que es el podcast, para Para concluir. hablar, para concluir, para hablar ya de lo que es lo más importante, ¿no? ¿Qué cosas nos podemos llevar? O sea, ¿qué es lo que nosotros decimos como estudiantes de medicina que nos van a servir para la clínica, que nos van a servir tal vez como conocimiento general para nuestras familias, para nosotros mismos igual, ¿no? Que a veces somos muy hipocondriacos y nos estamos autodiagnosticando cada cosa que leemos, ¿no? Entonces me gustaría pues escuchar de mis compañeros qué opiniones pues van a decir, ¿no? Para el qué punto importante nos podemos llevar. Primero que nada, hacer un buen diagnóstico diferencial, una buena historia clínica, conocer los antecedentes de tus pacientes, sus estilos de vida y todo eso te van a ayudar a poder tener un poco más de ideas y poder definir ciertamente de lo que vas a estar hablando. Desafortunadamente, la parte de gastrología es una de las partes más confusas dentro del sistema de salud porque todos los padecimientos se parecen. Cualquier cosa te puede causar diarrea, cualquier cosa te puede causar estreñimiento, cualquier cosa te puede causar vómito y necesitas poder decir con certeza qué vas a tratar, porque para revisar úlceras, tanto intestinales como gástricas, son procedimientos invasivos y no vas a exponer a tu paciente a un riesgo innecesario, a un proceso innecesario, Algo incómodo. algo incómodo. Igual algo que yo quiero compartir con ustedes y con los demás es que pues hay formas de prevenir todo eso a base de la alimentación, tener esos pequeños esfuerzos o esos pequeños méritos que al fin y al cabo son para nosotros mismos, evitar al fin pues lo que son los remedios farmacológicos, un poquito utilizar algunos remedios caseros, evitando, ¿no? Esos procedimientos o esos fármacos que al fin y al cabo son dañinos, invasivos para nosotros tener esa iniciativa de hacer ejercicio, de caminar, de que, por ejemplo, si vamos a la escuela, pues procurar agarrar camión, caminar,
tener ciertas actividades que al fin y al cabo pues son de beneficio para nosotros. Sí, aquí yo creo que igual entra la parte de que estas actividades, aparte que nos ayudan con, en nuestra salud, también nos ayudan en la salud mental para liberar este estrés que igual nos puede causar patologías, ¿no? Sí, claro. Yo lo que me llevo de este podcast es que debemos de prestar atención al paciente más que todo, en lugar de prestar atención a lo que son los resultados o a los diagnósticos. Hay que escuchar la historia del paciente, lo que ellos refieren, porque no todos van a ser iguales. Estamos tratando a una persona y eso es lo que nos debemos de llevar. No hay que olvidar que todas las familias mexicanas sufren mucho de lo que son estos problemas gastrointestinales. Yo siento que esto se puede deber mucho a lo que es el calor que hay tal vez en algunas zonas, el tipo de comidas que solemos consumir. Esto puede causar muchísimos problemas alimenticios y creo que está presente en la mayoría de las familias, ¿no? Al menos en mi caso puedo decir que la mayoría de mi familia está enferma de dichos padecimientos y siento que tal vez eso sea una llamada de atención para prestar más servicios en ese aspecto, ¿no? Como los cambios que se están haciendo ahora en las escuelas. Y también principalmente para otras personas que estén en nuestra situación de estudiar medicina, que estén en un ambiente estresante, que tengan esa necesidad de buscar maneras de aliviar esos problemas gastrointestinales que puedan llegar a tener. Entonces, pues, me parece que en este podcast hemos podido profundizar un poco en eso, hemos podido dar un punto de opinión, anécdotas propias, y yo me quedo con eso y que obviamente hay que cuidarse también, principalmente hay que saber que todo problema tiene algo en lo que se puede prevenir, como ya dijo mi compañera Dana, y que pues obviamente hay que ser bastante conscientes en este aspecto. Igual yo siento ya como un punto final para poder llevarnos igual esto como, como estudiantes de medicina o como incluso como médicos ya formados o médicos que ya tienen un contacto con pacientes de alguna forma, incluso pues estas personas cercanas a nosotros, ¿no? Que a veces no hay que encasillar a los pacientes, hay que ser muy humanos, el estudiar y saber que lo que es el área de la gastroenterología es extremadamente extensa. O sea, es muy diferente saber si es algo causado por bacterias, si es algo viral, si es algo de algún fármaco, qué tal que la persona tenga pues una patología subyacente y le den un fármaco que necesite para esa patología, pero esa patología, pero su organismo es muy sensible al fármaco y va a causarle pues los efectos adversos gastrointestinales que son los más comunes que vas a encontrar, ¿no? O que tal vez ellos no lo sepan que tengan pues esta enfermedad, ¿no? Hay que ser muy sensible cómo hablar con el paciente y decirle, oye, pues tal vez algo que tú tienes muy normalizado no es tan normal como tú crees que es, ¿no? Entonces, pues yo siento que esa es una de las cosas más importantes que saber, ¿no? O sea, tener muy en cuenta esta parte clínica, pero también tener en cuenta la parte teórica y ser como que la mejor versión para lo que son los pacientes, para poder tratar esto que va a ser pues el pan de cada día cuando nosotros estemos pues ya sea en consultorio, en clínicas, incluso en el hospital, ¿no? Especialmente por el tipo de lugar por donde nosotros vivimos, que es algo muy común. Precisamente eso que dijo Darian, hay que recordar que tratamos personas, tratamos pacientes, no tratamos enfermedades. El cuerpo es un gran sistema y que muchas cosas, algunas enfermedades van a estar relacionadas con otra parte de nuestro cuerpo y entonces hay que verlos como un ser completo y no solo como nuestra zona de especialidad. La enfermedad ya los está tratando demasiado mal, están teniendo dolor, nadie va al médico por gusto, entonces nosotros tenemos que tratarlos como humanos, sobre todo en gastro, que tanto gastro como gineco o como uro, que son de las partes más privadas, más pudorosas de nuestro ser, necesitamos ser más empáticos y más humanos. Ya para finalizar esta divertida actividad, porque wow, yo no sabía todas las experiencias que mis compañeros habían tenido. Esto nos ayuda tanto a conocernos a nosotros como compañeros y como futuros profesionales de la salud, como para poder también coexistir y poder aprender a tratar a nuestros pacientes y poder comprender más acerca de la enfermedad. Está bien no ser el mejor en todo y está bien pedir ayuda, pero no está bien no poder tratar bien a nuestros pacientes.
Y bueno, ya con eso concluye el podcast El descenso, la locura de los chabús. Ya cerró esta etapa, ya cerró esta actividad, como diría la Carol Sevilla al final de su tour en Soy Luna. Fue un placer tenerlos aquí en sintonía con nosotros y ojalá poder volvernos a ver. Y si no nos volvemos a ver, no se olviden que en cada médico va a haber un pedacito de nosotros.